Ella fue rechazada como criada, hasta que el blasón en su collar reveló la verdad. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les traigo una historia extraordinaria que ocurrió en el México colonial de 1803. Una historia de misterio, amor y secretos familiares que cambiarán para siempre el destino de una joven. Esta es una historia que te mantendrá al borde de tu asiento, con giros inesperados que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Pero antes de sumergirnos en esta increíble aventura, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa esa campanita. Y por favor, déjanos un comentario diciéndonos desde qué país nos estás escuchando y si alguna vez has descubierto algo sorprendente sobre tu propia familia. Queremos ver esos comentarios llenos de banderas de México, España, Argentina, Colombia, Chile y de cualquier rincón del mundo donde tengas amigos. Ahora sí, prepárate para conocer la fascinante historia de Esperanza, una joven humilde que nunca imaginó que un simple collar cambiaría su vida para siempre. Capítulo 1. La llegada de la extraña. El amanecer del 15 de marzo de 1803 se alzaba sobre la majestuosa ciudad de Guanajuato, México, pintando de colores dorados las fachadas coloniales y los campanarios de las iglesias que dominaban el paisaje montañoso. En la imponente hacienda de los Tres Santos, una de las propiedades más prósperas y respetadas de toda la región minera, los preparativos para el día comenzaban con la misma precisión que había caracterizado a la familia Mendoza durante generaciones. Don Carlos Ignacio Mendoza y Villarreal, de 42 años, era el patriarca de una de las familias más influyentes de la Nueva España. Dueño de 3 minas de plata y vastas extensiones de tierra, había heredado no solo una fortuna considerable, sino también una reputación de honor e integridad que se extendía desde Guanajuato hasta la Ciudad de México. Pero esa mañana, algo alteraría la rutina establecida de la hacienda de una manera que nadie podría haber anticipado. «Señor Don Carlos», anunció Remedios, el ama de llaves que había servido a la familia durante más de 20 años, «hay una joven en la puerta principal que solicita trabajo como criada. Dice que viene del convento de Santa Clara». Don Carlos levantó la vista de los libros de contabilidad que había estado revisando en su estudio, una habitación elegante decorada con muebles de caoba traídos directamente de España y mapas detallados de sus propiedades mineras. ¿Del convento de Santa Clara? Eso está a 3 días de camino de aquí. ¿Qué hace una muchacha viajando sola por esos caminos peligrosos? No lo sé, señor, pero se ve diferente. ¿Diferente en qué sentido? Remedios, una mujer de 60 años, cuya sabiduría había sido invaluable para la familia Mendoza, vaciló antes de responder. Tiene el aspecto de alguien que ha conocido días mejores, pero hay algo en sus modales. No se comporta como una criada común. Intrigado, Don Carlos cerró sus libros y siguió a Remedios hacia la entrada principal de la hacienda. Lo que vio allí lo dejó momentáneamente sin palabras. Una joven de aproximadamente 19 años esperaba pacientemente en el patio principal, con una pequeña bolsa de viaje gastada a sus pies. Su vestido era simple, de tela ordinaria color café, pero estaba inmaculadamente limpio y perfectamente planchado. Su cabello castaño dorado estaba recogido en un moño modesto, pero algunos mechones se habían escapado y brillaban como hilos de oro bajo el sol matutino. Pero lo que realmente captó la atención de Don Carlos fueron sus ojos, verdes como esmeraldas, inteligentes y dignos, con una profundidad que sugería experiencias más complejas de las que su apariencia humilde podría indicar. «Buenos días, señor», dijo la joven, haciendo una reverencia perfecta que cualquier dama de la alta sociedad habría envidiado. «Mi nombre es Esperanza. He venido a solicitar trabajo en su casa». Su voz era melodiosa, con una dicción impecable que inmediatamente reveló una educación superior a la de una criada común. Don Carlos intercambió una mirada significativa con Remedios. «¿De dónde vienes, Esperanza?», preguntó don Carlos, estudiando cuidadosamente a la joven. «Del convento de Santa Clara, señor. Las monjas me criaron allí desde que era muy pequeña, pero ahora debo ganarme la vida por mis propios medios». «¿Y por qué elegiste venir específicamente a mi hacienda?». Esperanza vaciló por un momento, como si estuviera debatiendo cuánto revelar.
Escuché que la familia Mendoza es conocida por su honor y justicia. Pensé que aquí podría encontrar un lugar seguro para trabajar. Don Carlos notó que la respuesta, aunque cortés, evitaba dar detalles específicos sobre cómo había obtenido esa información o por qué había emprendido un viaje tan peligroso. ¿Qué tipo de trabajo sabes hacer?, preguntó Remedios, evaluando a la joven con ojos expertos. Sé leer y escribir en español y latín, puedo llevar cuentas, bordar, tocar el piano, y me enseñaron las artes domésticas apropiadas, respondió Esperanza. La lista de habilidades sorprendió a ambos. Era una educación más apropiada para la hija de una familia noble que para una huérfana criada en un convento. ¿Piano?, preguntó don Carlos con sorpresa. ¿Cómo aprendiste a tocar piano en un convento? La Madre Superiora consideraba que la música era importante para la educación completa de una joven, respondió Esperanza, pero había algo en su tono que sugería que no estaba revelando toda la verdad. En ese momento, una voz femenina se escuchó desde la galería superior de la casa. «Carlos, ¿quién es nuestra visitante?» Don Carlos levantó la vista hacia su esposa, doña Isabella Mendoza, una mujer elegante de 38 años que descendía las escaleras con la gracia natural que había caracterizado a su familia aristocrática durante generaciones. Vestía un traje de mañana de seda azul claro, con encajes importados de Bélgica, y su cabello rubio estaba peinado en un estilo elaborado que estaba de moda en la corte española. «Isabela, esta joven solicita trabajo como criada», explicó don Carlos. Doña Isabela se acercó y estudió a Esperanza con la mirada evaluadora de alguien acostumbrada a juzgar rápidamente el carácter de las personas. Su expresión se endureció ligeramente. «No me parece apropiada para el trabajo doméstico», declaró doña Isabela con frialdad. «Se ve presuntuosa. No me gustan las criadas que se dan aires de grandeza». Esperanza mantuvo la compostura, pero don Carlos pudo ver un destello de dolor en sus ojos verdes ante el rechazo directo. «Isabela», dijo don Carlos suavemente, «la joven ha viajado 3 días para llegar aquí. Al menos deberíamos...» «Carlos, querido», interrumpió doña Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «confío en que respetarás mi juicio en asuntos domésticos. Esta joven no encajaría bien con nuestro personal». Había una tensión en el aire que Esperanza no entendía completamente, pero era evidente que había algo más detrás del rechazo inmediato de doña Isabela que simples consideraciones domésticas. «Entiendo, señora», dijo Esperanza con dignidad, inclinándose nuevamente. «Lamento haber molestado». Se dirigió hacia su pequeña bolsa de viaje, pero antes de que pudiera tomarla, una voz joven e impetuosa se escuchó desde la galería. «¡Espera!». Todos levantaron la vista para ver a Rafael Mendoza, el hijo mayor de la familia, de 25 años, corriendo por las escaleras. Era un joven apuesto, con el cabello negro de su padre y los ojos azules de su madre, vestido con ropa de montar que sugería que acababa de regresar de supervisar las minas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Rafael, llegando al patio y notando inmediatamente la tensión en el ambiente. «Esta joven busca trabajo, pero tu madre considera que no es apropiada», explicó don Carlos. Rafael miró a Esperanza, y algo en su expresión cambió inmediatamente. Era como si hubiera visto algo familiar en ella, aunque no podía identificar qué era. «¿Cómo te llamas?», le preguntó directamente. «Esperanza, señor. ¿Y de dónde vienes?». «Del convento de Santa Clara». Rafael intercambió una mirada significativa con su padre. El convento de Santa Clara tenía una reputación particular. Era conocido por aceptar niñas de familias nobles que por diversas razones no podían ser criadas por sus familias biológicas. «Madre», dijo Rafael, dirigiéndose a doña Isabella pero sin apartar los ojos de Esperanza, «¿no necesitábamos ayuda en la biblioteca? ¿Alguien que pueda organizar los libros y ayudar con la correspondencia?». Doña Isabella frunció el ceño. «Rafael, ya hemos decidido. La biblioteca es mi responsabilidad», continuó Rafael con firmeza, «y creo que Esperanza podría ser exactamente lo que necesitamos». Había algo en la insistencia de Rafael que hizo que don Carlos prestara más atención. Su hijo era generalmente obediente y respetuoso con los deseos de su madre, pero en este caso parecía estar tomando una posición firme.
¿Tienes experiencia con bibliotecas?, le preguntó don Carlos a Esperanza. Sí, señor. En el convento era responsable de catalogar y mantener todos los libros. También ayudaba a transcribir documentos importantes. Está decidido entonces, declaró Rafael. Esperanza trabajará en la biblioteca. Doña Isabela abrió la boca para protestar, pero la mirada de su esposo la detuvo. Don Carlos había notado algo también, aunque no podía definir exactamente qué era. Muy bien, acordó don Carlos. Remedios, por favor prepara una habitación para Esperanza en el ala de los empleados. Mientras Remedios se llevaba a Esperanza para mostrarle sus nuevos alojamientos, doña Isabela se acercó a su esposo con expresión preocupada. Carlos, no me gusta esto. Hay algo en esa muchacha que no me inspira confianza. ¿Qué podría ser? Es solo una huérfana buscando trabajo. Las huérfanas de convento no tienen modales tan refinados ni hablan con tanta educación. ¿Y notaste cómo Rafael reaccionó ante ella? Don Carlos había notado, efectivamente. Su hijo había mostrado un interés inmediato e inexplicable en la joven, algo muy poco característico en él. Isabela, creo que estás exagerando. La muchacha necesita trabajo y nosotros necesitamos ayuda en la biblioteca. Es un arreglo perfectamente razonable. Pero doña Isabela no estaba convencida. Había algo en Esperanza que había despertado sus instintos más protectores y suspicaces, aunque no podía articular exactamente qué era. Esa noche, mientras Esperanza se instalaba en su pequeña pero cómoda habitación en el ala de los empleados, no podía dejar de pensar en la reacción de la familia Mendoza ante su llegada. Había esperado conseguir trabajo como criada simple, pero el interés inmediato de Rafael y la hostilidad instintiva de doña Isabella sugería que su presencia había alterado algo en la dinámica familiar. Se acercó al pequeño espejo de su habitación y se observó cuidadosamente. ¿Qué habían visto en ella que había provocado reacciones tan fuertes? Inconscientemente, su mano se dirigió al collar que llevaba siempre puesto, oculto bajo el cuello de su vestido. Era lo único que tenía de su vida antes del convento. Un pequeño medallón de oro con un blasón grabado que las monjas le habían dicho que llevaba cuando llegó al convento siendo apenas una bebé. Nunca había pensado mucho en el collar. Para ella era simplemente un recuerdo sentimental de un pasado que no podía recordar. Pero ahora, en esta nueva situación, comenzó a preguntarse si ese pequeño medallón podría tener más significado del que había imaginado. Capítulo 2. Secretos en la biblioteca. Los primeros días de Esperanza en la hacienda de los Tres Santos establecieron una rutina que era a la vez cómoda y llena de tensión subyacente. Cada mañana, después de desayunar con el resto del personal de la casa, se dirigía a la biblioteca, una habitación magnífica con estanterías de roble que llegaban hasta el techo y contenían una de las colecciones privadas de libros más impresionantes de toda la región. La biblioteca se había convertido en el refugio de Rafael desde su regreso de sus estudios en la Universidad de México, y era evidente que había dedicado mucho tiempo y cuidado a organizar la colección. Había libros de historia, filosofía, ciencias, literatura clásica, y una sección particularmente extensa dedicada a los registros familiares y documentos relacionados con las propiedades de la familia Mendoza. «Buenos días, Esperanza», saludó Rafael esa primera mañana de trabajo, levantando la vista de un volumen encuadernado en cuero que había estado revisando. «Espero que hayas descansado bien». «Muy bien, gracias, señor Rafael», respondió Esperanza, manteniendo la distancia respetuosa apropiada entre un empleado y el hijo del patrón. «Por favor, solo Rafael cuando estemos trabajando en la biblioteca. Aquí somos colegas, no patrón y empleada». La observación sorprendió a Esperanza. Era inusual que un miembro de la familia tratara a un empleado con tanta familiaridad, especialmente tan pronto después de su llegada. Rafael le mostró el sistema de catalogación que había estado desarrollando y le explicó las tareas que necesitaba completar. Era trabajo intelectualmente estimulante, muy diferente de las labores domésticas que había esperado realizar. «¿Realmente estudiaste en un convento toda tu vida?», le preguntó Rafael mientras trabajaban juntos organizando una sección de libros de historia mexicana. «Desde que tengo memoria», respondió Esperanza.
Las monjas me dijeron que llegué allí cuando era muy pequeña, pero no recuerdo nada de mi vida anterior. ¿No tienes idea de quiénes eran tus padres? Esperanza vaciló. Era una pregunta que se había hecho miles de veces, pero que había aprendido a no explorar demasiado profundamente para evitar el dolor de no tener respuestas. No, solo sé que alguien me dejó en el convento con esto, dijo, tocando inconscientemente el lugar donde su collar estaba oculto bajo su vestido. ¿Con qué?, preguntó Rafael, notando el gesto. Esperanza se dio cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Un collar es lo único que tengo de mi vida anterior. ¿Puedo verlo? La pregunta era inocente, pero algo en el tono de Rafael hizo que Esperanza se sintiera cautelosa. Es solo un simple medallón, nada importante. Aún así, me gustaría verlo. Soy un estudiante de historia, y a menudo los objetos aparentemente simples pueden revelar información fascinante sobre su origen. Después de un momento de duda, Esperanza sacó el collar de debajo de su vestido. El medallón de oro brilló bajo la luz que entraba por las grandes ventanas de la biblioteca, revelando claramente el blasón grabado en su superficie. La reacción de Rafael fue inmediata e intensa. Se puso pálido y fijó la mirada en el medallón como si hubiera visto un fantasma. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó con voz tensa. Te dije que llegué al convento con él. ¿Por qué? ¿Reconoces el blasón? Rafael se acercó más, estudiando cuidadosamente los detalles del medallón. El blasón mostraba un escudo dividido en 4 secciones, con un león rampante en el cuarto superior izquierdo, una torre en el superior derecho, 3 estrellas en el inferior izquierdo y una cruz en el inferior derecho. Alrededor del escudo había una inscripción en latín que era difícil de leer debido al desgaste. Esperanza, dijo Rafael lentamente. Este blasón creo que lo he visto antes. ¿Dónde? En los archivos familiares. Dame un momento. Rafael se dirigió rápidamente hacia una sección particular de la biblioteca donde se guardaban los documentos más antiguos y valiosos de la familia Mendoza. Después de varios minutos de búsqueda intensa, regresó con un libro encuadernado en cuero rojo que claramente había sido cuidado durante generaciones. Este es el registro genealógico de las familias nobles de la región, explicó, abriendo el libro cuidadosamente. Fue compilado por mi bisabuelo, quien tenía un interés obsesivo en la heráldica y los linajes familiares. Rafael pasó las páginas lentamente, buscando algo específico. Finalmente se detuvo en una página que contenía ilustraciones detalladas de varios blasones familiares. Aquí, dijo, señalando una ilustración que era prácticamente idéntica al medallón de Esperanza. Este es el blasón de la familia Vázquez de Coronado. Esperanza se inclinó sobre el libro, estudiando la ilustración con creciente asombro. La similitud era innegable. ¿Qué sabes de esa familia?, preguntó. Rafael leyó en voz alta del texto que acompañaba la ilustración. La familia Vázquez de Coronado fue una de las más influyentes de la región durante el siglo XVII y principios del XVIII. Poseían extensas propiedades mineras y tenían conexiones directas con la corte virreinal. Sin embargo, hizo una pausa, leyendo más cuidadosamente. La línea familiar se extinguió oficialmente en 1784, cuando murió el último heredero masculino sin descendencia reconocida. ¿1784? Esperanza calculó rápidamente. Yo nací alrededor de 1784. La implicación era clara para ambos, pero ninguno se atrevía a vocalizarla. Si Esperanza llevaba el blasón de los Vázquez de Coronado y había nacido alrededor del tiempo en que se suponía que la familia se había extinguido, las posibilidades eran limitadas, pero extraordinarias. Rafael, dijo Esperanza con voz temblorosa, ¿qué significa esto? Significa que necesitamos investigar más, respondió Rafael, pero su voz también revelaba emoción y algo más que Esperanza no pudo identificar completamente. Este registro genealógico es solo el comienzo. Hay archivos más detallados en el ayuntamiento y en los registros eclesiásticos. ¿Pero por qué sería importante? Incluso si tuviera alguna conexión con esa familia, fueron declarados extintos. No tendría ningún derecho legal a nada.
Eso no es necesariamente cierto, dijo Rafael cuidadosamente. Las leyes de herencia en la Nueva España son complejas, especialmente cuando se trata de propiedades que fueron confiscadas por la corona o redistribuidas después de que una familia fue declarada extinta. Esperanza se sentó en una de las sillas de cuero de la biblioteca, sintiendo que el mundo que había conocido toda su vida, de repente, se había vuelto mucho más complicado. Rafael, esto es demasiado para procesar. Toda mi vida pensé que era simplemente una huérfana sin familia ni pasado, y ahora me estás sugiriendo que podría tener conexiones con la nobleza colonial. Sé que es abrumador, dijo Rafael, sentándose en la silla al lado de ella. Pero piénsalo, Esperanza. Tu educación, tus modales, la forma en que hablas y te comportas, nunca encajaste completamente con la historia de ser una simple huérfana de convento. Era verdad, y Esperanza lo sabía. Siempre había sentido que había algo diferente en ella, algo que las monjas no podían explicar completamente. ¿Qué sugieres que hagamos? Investigación cuidadosa y discreta, respondió Rafael. Podemos revisar registros de nacimiento, documentos de la iglesia, archivos notariales. Si realmente eres una Vázquez de Coronado, debería haber evidencia documental. ¿Y si lo somos? ¿Y si descubrimos que tengo derecho a propiedades o títulos? Rafael la miró intensamente. Entonces tu vida cambiaría completamente. Esa tarde, mientras Esperanza continuaba con sus tareas en la biblioteca, no podía concentrarse en nada más que en las posibilidades que Rafael había planteado. La idea de tener una familia, una historia, una identidad más allá de la huérfana del convento, era a la vez emocionante y aterradora. Pero lo que no sabía era que su conversación con Rafael había sido parcialmente escuchada por doña Isabela, quien había pasado por la biblioteca buscando a su hijo. Lo que había escuchado la había llenado de una alarma que no había sentido en años. Esa noche, doña Isabela se acercó a su esposo en la privacidad de su habitación matrimonial. «Carlos, necesitamos hablar sobre esa muchacha. Esperanza, ¿qué pasa con ella? Escuché parte de una conversación que tuvo con Rafael hoy. Están investigando su pasado y hay evidencia de que podría tener conexiones con la familia Vázquez de Coronado». Don Carlos se detuvo en medio de prepararse para dormir. ¿Los Vázquez de Coronado? Pero esa familia se extinguió hace casi 20 años. Eso es lo que todos creíamos. Pero si esa muchacha es realmente una heredera de esa familia, Carlos, las implicaciones podrían ser desastrosas para nosotros. ¿Por qué? Doña Isabela se acercó a él, hablando en voz baja, aunque estaban solos. ¿Recuerdas las minas de San Cristóbal que compraste en 1785 y la propiedad de Valle Verde que adquiriste el mismo año? Por supuesto, fueron dos de mis mejores inversiones. Esas propiedades pertenecían originalmente a los Vázquez de Coronado. Las compraste cuando fueron puestas en subasta, después de que la familia fue declarada extinta. Don Carlos se quedó callado, comprendiendo inmediatamente las implicaciones. Si Esperanza era realmente una heredera legítima de los Vázquez de Coronado, tendría derecho legal a reclamar esas propiedades, lo que representaría una pérdida financiera devastadora para la familia Mendoza. Isabela, no podemos adelantarnos a los hechos. Ni siquiera sabemos si la muchacha realmente tiene alguna conexión con esa familia. Pero el blasón, Carlos, Rafael encontró el blasón en nuestros propios registros familiares. Los blasones pueden ser copiados, robados o transferidos de muchas maneras. No prueban necesariamente parentesco legítimo. Pero incluso mientras decía estas palabras, don Carlos sentía una inquietud creciente. Había algo en Esperanza que había notado desde el primer día, algo familiar que no había podido identificar, y ahora, con la posibilidad de que fuera una Vázquez de Coronado, esa familiaridad estaba comenzando a tener sentido. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó. «Vigilarla de cerca, y si es necesario, encontrar maneras de desacreditar cualquier reclamación que pueda hacer». Don Carlos miró a su esposa con sorpresa. Era un hombre honorable, y la idea de actuar deliberadamente contra una posible heredera legítima no se sentía bien. «Isabela, si la muchacha tiene derechos legítimos, Carlos, estamos hablando de la mitad de nuestra fortuna familiar.
¿Estás dispuesto a arriesgar el futuro de nuestros hijos por una extraña que apareció de la nada? Era una pregunta que don Carlos no podía responder fácilmente. Su honor personal estaba en conflicto directo con su responsabilidad hacia su familia y su legado. Mientras tanto, en su pequeña habitación, Esperanza yacía despierta mirando hacia el techo, con el medallón de oro en sus manos. Por primera vez en su vida, tenía la posibilidad de descubrir quién era realmente, de dónde venía y qué lugar tenía en el mundo. Pero también tenía la sensación inquietante de que esa búsqueda de la verdad podría cambiar más de lo que había bargained for, y no necesariamente de maneras que podría controlar. Capítulo 3. Revelaciones peligrosas. Las siguientes semanas en la Hacienda de los Tres Santos fueron un periodo de investigación intensa y creciente tensión. Rafael había conseguido acceso discrecional a los archivos del Ayuntamiento de Guanajuato, y cada día traía nuevas piezas del rompecabezas que era el pasado de Esperanza. «Esperanza», dijo Rafael una tarde en la biblioteca, extendiendo un documento amarillento con cuidado. «Creo que encontramos algo crucial». Era un acta de nacimiento fechada el 23 de abril de 1784, registrada en la parroquia de San Miguel. El documento, escrito en la elegante caligrafía de un escribano colonial, declaraba el nacimiento de María Esperanza Vázquez de Coronado y Mendizábal, hija legítima de don Eduardo Vázquez de Coronado y doña Catalina Mendizábal y Herrera. Esperanza leyó el documento 2 veces antes de que su significado completo se asentara. «Ese es mi nombre», murmuró. «María Esperanza. Las monjas siempre me dijeron que me llamaban Esperanza, porque fue lo que llevé al convento, pero nunca mencionaron que María fuera parte de mi nombre completo. Y mira la fecha», señaló Rafael. «Abril de 1784. Eso coincide exactamente con lo que sabíamos sobre el final de la línea familiar Vázquez de Coronado. Pero si mis padres eran legítimos, ¿cómo es posible que la familia fuera declarada extinta?» Rafael había estado investigando esa misma pregunta. Encontré referencias a un escándalo en 1784. Al parecer, tu padre don Eduardo fue acusado de sedición contra la corona española. Las acusaciones nunca fueron probadas completamente, pero fueron suficientes para justificar la confiscación de todas las propiedades familiares. ¿Sedición? Hay evidencia de que estaba involucrado en los primeros movimientos independentistas, décadas antes de que el movimiento realmente cobrara fuerza. Era peligroso incluso hablar de independencia en esa época. Esperanza sintió una mezcla de orgullo y tristeza al saber que su padre había sido un hombre de principios, dispuesto a arriesgar todo por sus creencias. ¿Qué les pasó a mis padres? Tu padre murió en prisión antes de que pudiera ser juzgado formalmente. Tu madre, Rafael vaciló, murió de una fiebre pocas semanas después de tu nacimiento. Los registros sugieren que logró llevarte al convento antes de morir, probablemente para protegerte de las represalias contra la familia. La información era abrumadora. Esperanza se sentó pesadamente en una silla, tratando de procesar que había pasado de ser una huérfana, sin pasado, a ser la heredera legítima de una familia noble, cuyos bienes habían sido confiscados por traición política. Rafael, esto significa que legalmente tienes derecho a reclamar todas las propiedades que pertenecían a tu familia. La confiscación fue basada en acusaciones de sedición que nunca fueron probadas en un tribunal formal. Y tú, como heredera legítima e inocente, tienes derechos de restitución bajo las leyes coloniales. ¿Pero qué propiedades estamos hablando exactamente? Rafael se dirigió hacia un mapa grande de la región que colgaba en una de las paredes de la biblioteca. Con su dedo, trazó varias áreas sombreadas: las minas de San Cristóbal, la hacienda de Valle Verde, la casa señorial en el centro de Guanajuato y aproximadamente 30.000 hectáreas de tierra agrícola en los valles circundantes. Esperanza siguió el trazado de su dedo con creciente asombro. Eso es una fortuna enorme. Una de las fortunas más grandes de la región, confirmó Rafael. Y todas esas propiedades fueron vendidas a precio reducido cuando tu familia fue declarada extinta. ¿Vendidas a quién? Rafael se quedó callado por un momento, claramente incómodo con lo que tenía que decir. Rafael,
¿Vendidas a quién?, insistió Esperanza. Aproximadamente la mitad fueron compradas por mi padre. El silencio que siguió fue tenso y cargado de implicaciones. Esperanza se dio cuenta de que su búsqueda de identidad había tomado una dirección que complicaría enormemente su relación con la familia que la había acogido. Tu padre compró propiedades que legalmente me pertenecían, dijo lentamente. Compró propiedades que estaban siendo legalmente subastadas por el gobierno colonial, corrigió Rafael. No había ninguna razón para pensar que había herederos sobrevivientes, pero ahora que sabemos que los hay, la situación legal se vuelve extremadamente compleja. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines de la hacienda, que ahora sabía que se habían construido parcialmente, entier tentar novamente, continuar editar ra que originalmente había pertenecido a su familia. «¿Sabes, Rafael?», dijo finalmente. «¿Qué tipo de hombre es tu padre? ¿Es un hombre justo?» «Es el hombre más honorable que conozco», respondió Rafael sin dudar. «Pero también es un hombre que ha trabajado toda su vida para construir un legado para su familia. Esta situación lo va a poner en una posición muy difícil». «¿Y tu madre?», Rafael vaciló. Mi madre es muy protectora de los intereses familiares». Esperanza entendió inmediatamente lo que Rafael no estaba diciendo directamente. Doña Isabela vería cualquier reclamación de Esperanza como una amenaza directa al bienestar de su familia. «Rafael, necesito preguntarte algo, y necesito que me respondas con honestidad completa». «Por supuesto». «¿Me estás ayudando con esta investigación porque crees que es lo correcto, o porque te sientes atraído hacia mí?» La pregunta directa tomó a Rafael por sorpresa, pero se dio cuenta de que Esperanza tenía derecho a una respuesta honesta. «Ambas cosas», admitió. «Creo que tienes derecho a conocer tu verdadera identidad y a reclamar lo que legalmente te pertenece. Pero también me he enamorado de ti, Esperanza». La confesión de amor, aunque Esperanza la había sospechado, añadió otra capa de complejidad a una situación ya complicada. «Rafael, sabes que esto hace todo mucho más difícil». «Lo sé, pero no podía seguir fingiendo que mis sentimientos no existían». Esperanza se acercó a él y por primera vez desde que había llegado a la hacienda, permitió que la distancia apropiada entre empleada y patrón desapareciera completamente. «Yo también tengo sentimientos hacia ti», admitió. «Pero Rafael, si procedo con mis reclamaciones legales, estaré esencialmente demandando a tu familia. ¿Cómo podríamos tener algún tipo de futuro juntos bajo esas circunstancias?» «No lo sé», dijo Rafael, tomando sus manos entre las suyas. «Pero sé que no puedo pedirte que abandones tu derecho a conocer quién eres y a reclamar tu herencia por mi bienestar o el de mi familia». En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió bruscamente. Doña Isabela entró sin anunciar su presencia y se detuvo abruptamente al ver a Rafael y Esperanza tomados de las manos en una posición claramente íntima. «¿Qué significa esto?», demandó doña Isabela, su voz helada de furia. Rafael y Esperanza se separaron rápidamente, pero era demasiado tarde para fingir que no había pasado nada. «Madre, ¿puedo explicar?», comenzó Rafael. «Espero que puedas», interrumpió doña Isabela, «porque lo que veo parece ser mi hijo comportándose de manera completamente inapropiada con una empleada». «Isabela», dijo una voz tranquila desde la puerta. Don Carlos había aparecido detrás de su esposa, atraído por las voces elevadas. «Carlos, mira lo que está pasando aquí», dijo doña Isabela, señalando acusadoramente hacia Rafael y Esperanza. Don Carlos estudió la escena cuidadosamente. Había libros y documentos esparcidos por toda la biblioteca, evidencia clara de una investigación extensa, y había una tensión en el aire que sugería que se habían revelado secretos importantes. «Rafael», dijo don Carlos con voz calmada pero firme, «creo que necesitamos una explicación completa de lo que ha estado sucediendo en esta biblioteca durante las últimas semanas». Rafael miró a Esperanza, buscando su permiso silencioso para revelar lo que habían descubierto. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Padre, hemos estado investigando el pasado de Esperanza
y hemos descubierto que es la heredera legítima de la familia Vázquez de Coronado. El impacto de estas palabras en don Carlos fue evidente. Su rostro se puso pálido y se apoyó contra el marco de la puerta como si necesitara soporte físico. ¿La familia Vázquez de Coronado?, repitió lentamente. Sí, tenemos documentación completa que prueba su identidad y su derecho legal a las propiedades familiares. Doña Isabela había estado siguiendo la conversación con creciente alarma y ahora entendía completamente por qué había tenido instintos tan negativos hacia Esperanza desde el primer día. Carlos dijo con voz tensa: ¿Entiendes lo que esto significa? Entiendo perfectamente lo que significa, respondió don Carlos, y su voz tenía una calidad resignada que sorprendió a todos en la habitación. Se acercó a Esperanza, quien había permanecido callada durante todo el intercambio, sintiendo como si su presencia hubiera desatado fuerzas que no podía controlar. Esperanza, dijo don Carlos, ¿es verdad? ¿Eres realmente María Esperanza Vázquez de Coronado? Eso es lo que indica toda la evidencia, señor, respondió Esperanza con dignidad. Don Carlos asintió lentamente. Entonces hay algo que necesito decirte, algo que he mantenido en secreto durante casi 20 años. Todos en la habitación se quedaron callados, sintiendo que don Carlos estaba a punto de revelar algo fundamental. Yo conocí a tu padre, Eduardo Vázquez de Coronado. Éramos amigos cercanos antes de su arresto. ¿Conociste a mi padre?, preguntó Esperanza, su voz apenas un susurro. Más que eso, Eduardo me pidió que cuidara de ti si algo le pasaba a él y a tu madre. Pero cuando llegó el momento, cuando tu madre murió después de llevarte al convento, yo no cumplí mi promesa. La confesión dejó a todos sin palabras. ¿Por qué?, preguntó Esperanza. Porque era joven, ambicioso, y cuando las propiedades de tu familia fueron puestas en subasta, vi una oportunidad de avanzar financieramente. Pensé que nunca habría consecuencias, porque se suponía que no había herederos sobrevivientes. Carlos, murmuró doña Isabela, claramente horrorizada por lo que su esposo estaba revelando. Isabela, he vivido con esta culpa durante 20 años. He construido nuestra fortuna parcialmente sobre propiedades que sabía que moralmente pertenecían a la hija de mi amigo. Don Carlos se dirigió hacia Esperanza y, para sorpresa de todos, se arrodilló frente a ella. Esperanza, María Esperanza Vázquez de Coronado, te pido perdón por no cumplir la promesa que le hice a tu padre y te ofrezco la restitución completa de todas las propiedades que compré de tu herencia familiar. Capítulo 4. El peso de la verdad. El silencio que siguió a la confesión de don Carlos era tan denso que parecía llenar completamente la biblioteca. Esperanza miraba al hombre arrodillado frente a ella, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Don Carlos, dijo finalmente, por favor levántese. Don Carlos se incorporó lentamente, pero mantuvo su mirada fija en Esperanza, esperando su respuesta. Usted conoció a mi padre, continuó Esperanza, su voz temblorosa por la emoción. ¿Puede hablarme de él? La pregunta tomó a don Carlos por sorpresa. Había esperado acusaciones, demandas legales, o al menos ira justificada. No había esperado la necesidad desesperada de una hija de conocer a su padre perdido. Eduardo era un hombre de principios inquebrantables, comenzó don Carlos, su voz suavizándose con el recuerdo. Era inteligente, educado y profundamente comprometido con la idea de que México debería gobernarse a sí mismo. Pero también era gentil, generoso y uno de los mejores amigos que he tenido. Esperanza sentía lágrimas formándose en sus ojos al escuchar la primera descripción real de su padre que había recibido en su vida. ¿Y mi madre? Catalina era hermosa, pero más que eso, era inteligente y fuerte. Cuando Eduardo fue arrestado, ella podría haber huido a España con su familia, pero se quedó para tratar de salvarlo. Y cuando eso falló, dedicó sus últimas semanas de vida a asegurar tu protección. ¿Cómo murió mi madre exactamente? Don Carlos vaciló. La fiebre que la mató no era natural, Esperanza. Fue envenenada lentamente, mientras trataba de encontrar maneras de sobornar a los oficiales para la liberación de tu padre.
La revelación adicional fue como un golpe físico para Esperanza. ¿Envenenada? ¿Por quién? Nunca pudimos probarlo, pero creemos que fue por orden del virrey, quien quería asegurar que toda la línea familiar Vázquez de Coronado fuera eliminada completamente. Doña Isabela, quien había estado escuchando en silencio creciente, finalmente habló. «Carlos, ¿por qué nunca me dijiste nada de esto?» «Porque sabía que si te enterabas de la verdad, insistirías en que hiciéramos lo correcto, y yo no estaba listo para sacrificar nuestra seguridad financiera por hacer lo correcto». La honestidad brutal de la confesión dejó a doña Isabela temporalmente sin palabras. Rafael, quien había estado observando todo el intercambio, se acercó a Esperanza. «Esperanza, ¿cómo te sientes acerca de todo esto?» Esperanza se dio cuenta de que toda la habitación estaba esperando su reacción, como si su respuesta determinaría el futuro de todos los presentes. «Me siento abrumada», admitió. «Durante toda mi vida no tuve familia, no tuve historia, no tuve identidad más allá de lo que las monjas me dieron, y ahora, en el espacio de unas pocas semanas, he descubierto que vengo de una familia noble, que mis padres murieron como mártires, y que el hombre que me ha tratado con más bondad desde que salí del convento fue indirectamente responsable de mi situación». Se dirigió hacia la ventana, necesitando un momento para organizar sus pensamientos. «Pero también me doy cuenta de algo más», continuó. «Don Carlos, usted me ha tratado con honor y respeto desde que llegué aquí. Rafael me ha ayudado a descubrir mi identidad sin ninguna obligación de hacerlo. Y aunque doña Isabela ha sido cautelosa conmigo, ha sido por proteger a su familia, lo cual entiendo». Se giró para enfrentar a la familia Mendoza. «No quiero destruir su familia por errores del pasado que no pueden ser cambiados, pero tampoco puedo pretender que no tengo derechos legítimos a mi herencia». «¿Qué propones?», preguntó don Carlos. «Propongo que trabajemos juntos para encontrar una solución que honre tanto la memoria de mis padres como la realidad de la vida que ustedes han construido». Era una respuesta madura y considerada que sorprendió gratamente a don Carlos, pero que también reveló la calidad del carácter que Esperanza había desarrollado durante su crianza en el convento. «¿Qué tipo de solución tienes en mente?», preguntó Rafael. «Necesito tiempo para pensarlo completamente, pero mi instinto inicial es que deberíamos dividir las propiedades de manera que ambas familias puedan prosperar». Doña Isabela se acercó a Esperanza por primera vez desde que había llegado a la hacienda. «Esperanza», dijo, y su voz ya no tenía la frialdad que había caracterizado todas sus interacciones anteriores. «Debo pedirte perdón. Desde el momento que llegaste, sentí que representabas una amenaza para mi familia, pero no entendía por qué. Ahora me doy cuenta de que mis instintos maternales estaban reaccionando a algo que mi mente consciente no había reconocido. No hay nada que perdonar, doña Isabela. Usted estaba protegiendo a su familia, pero no de la manera correcta. Debería haber confiado en que mi esposo y mi hijo son hombres honorables que habrían hecho lo correcto si hubieran conocido la verdad desde el principio». Don Carlos se acercó a su esposa y tomó su mano. «Isabela, todos cometimos errores en esta situación. Lo importante ahora es cómo procedemos hacia adelante». Rafael había estado observando la dinámica familiar con creciente esperanza. «Esperanza», dijo, «hay algo más que necesito decirte, algo sobre mis sentimientos hacia ti». «Rafael», interrumpió Esperanza, «tal vez este no sea el momento apropiado». «Creo que es exactamente el momento apropiado», insistió Rafael, «porque quiero que sepas que mis sentimientos hacia ti no tienen nada que ver con tu recién descubierta riqueza o posición social. Me enamoré de la mujer inteligente, valiente y bondadosa que conocí trabajando en esta biblioteca, antes de que supiéramos quién eras realmente». Esperanza sintió que su corazón se aceleraba, pero también sabía que la situación era demasiado compleja para decisiones románticas impulsivas. «Rafael, aprecio tus sentimientos, y debo admitir que yo también he desarrollado sentimientos hacia ti, pero necesitamos resolver esta situación legal y familiar antes de que podamos considerar cualquier futuro personal juntos». «Entiendo», dijo Rafael, «pero quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario».
Don Carlos había estado observando la interacción entre su hijo y Esperanza con una comprensión creciente. Esperanza, dijo, quiero hacerte una propuesta formal. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero que te mudes de la habitación de empleados a una de las suites de invitados principales. Quiero que seas tratada como lo que realmente eres, la hija de mi amigo más querido y una mujer de noble cuna. Y quiero que trabajes conmigo para desarrollar un plan de restitución que sea justo para todos los involucrados. La propuesta era generosa y honraba tanto la verdadera identidad de Esperanza como la necesidad de la familia Mendoza de proteger sus intereses legítimos. Acepto su propuesta, don Carlos, pero con una condición. ¿Cuál? Que sigamos manteniendo esto en secreto hasta que tengamos un plan completo. Si esta información se vuelve pública, antes de que hayamos resuelto los aspectos legales, podría crear complicaciones que perjudiquen a todos nosotros. Era una precaución sabia que mostró que Esperanza entendía las complejidades sociales y legales de su situación. Esa noche, por primera vez desde su llegada a la hacienda, Esperanza cenó con la familia Mendoza en el comedor principal. La conversación fue inicialmente tensa, pero gradualmente se volvió más natural conforme todos se adaptaban a la nueva dinámica. Esperanza, dijo doña Isabella durante la cena, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Cómo te sientes acerca de descubrir que vienes de una familia de revolucionarios? Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Me siento orgullosa de que mis padres tuvieran principios por los cuales estaban dispuestos a morir, pero también entiendo que sus creencias políticas los pusieron en conflicto directo con el sistema que le ha proporcionado prosperidad a su familia. ¿Y cómo reconcilias eso? Creo que tanto mis padres como ustedes han actuado según sus conciencias y sus circunstancias. No puedo juzgar las decisiones que tomaron personas en situaciones que no he enfrentado. La respuesta diplomática pero honesta impresionó a toda la familia. Después de la cena, Rafael acompañó a Esperanza hasta su nueva habitación en el ala principal de la casa. ¿Cómo te sientes realmente acerca de todo esto?, le preguntó cuando estuvieron solos. Asustada, admitió Esperanza. Durante toda mi vida, mi mayor ambición era simplemente encontrar un trabajo seguro y tal vez eventualmente casarme con un hombre bondadoso. Ahora me enfrento a la posibilidad de reclamar una fortuna, pero también a la responsabilidad de usar esa fortuna de manera que honre la memoria de mis padres. ¿Y cómo crees que tus padres habrían? Creo que habrían querido que la usara para ayudar a México a convertirse en el país libre e independiente que ellos soñaron. Era una respuesta que reveló no solo la nobleza del carácter de Esperanza, sino también la complejidad de la situación política en la que se encontraba. Capítulo 5. El futuro revelado. 2 meses después de las revelaciones en la biblioteca, la situación en la hacienda de los Tres Santos había evolucionado de manera que ninguno de los involucrados había anticipado completamente. Esperanza había trabajado junto con don Carlos y un equipo de abogados para desarrollar un plan de restitución que fuera tanto legalmente sólido como prácticamente factible. Creo que hemos llegado a una solución que funciona para todos, anunció don Carlos durante una reunión familiar en la biblioteca que ahora se había convertido en el centro de negociaciones legales. El plan que habían desarrollado era innovador y reflejaba tanto las necesidades prácticas como los principios morales de todos los involucrados. Esperanza recuperará la propiedad legal completa de las minas de San Cristóbal y la casa señorial en Guanajuato, explicó don Carlos. Estas propiedades representan aproximadamente el 60% del valor de su herencia original. ¿Y el resto?, preguntó Rafael. La hacienda de Valle Verde se convertirá en una empresa conjunta entre la familia Mendoza y Esperanza, con beneficios divididos por igual. Esto permite que ambas familias mantengan el control operacional mientras comparten los beneficios económicos. Era una solución creativa que reconocía tanto los derechos legales de Esperanza como las inversiones y mejoras que la familia Mendoza había hecho en las propiedades durante los últimos 20 años. ¿Y las tierras agrícolas?, preguntó doña Isabella. Se establecerá un fideicomiso conjunto, continuó don Carlos,
que usará los beneficios de esas tierras para financiar escuelas y hospitales para las comunidades trabajadoras de la región. Esperanza había insistido en este aspecto del plan, sintiendo que era la manera más apropiada de honrar la memoria de sus padres, quienes habían luchado por los derechos del pueblo mexicano. ¿Estás segura de esto, Esperanza?, preguntó Rafael. Estás regalando una fortuna considerable. No la estoy regalando, corrigió Esperanza. La estoy invirtiendo en el futuro que mis padres soñaron para México. Don Carlos había desarrollado un respeto profundo por Esperanza durante los meses de negociaciones. Su combinación de determinación legal y generosidad personal había demostrado que verdaderamente era la hija de Eduardo Vázquez de Coronado. Hay un aspecto más del plan, añadió don Carlos, mirando significativamente entre Rafael y Esperanza. ¿Cuál?, preguntó Esperanza, aunque tenía una sospecha de hacia dónde se dirigía la conversación. Rafael ha pedido permiso formal para cortejarte, ahora que tu verdadera posición social ha sido establecida. Esperanza miró a Rafael, quien se había mantenido inusualmente callado durante toda la discusión legal. ¿Es eso lo que quieres, Rafael? Es lo que he querido desde que te conocí, respondió Rafael. Pero quería esperar hasta que estuvieras segura de tu identidad y tu lugar en el mundo antes de hacer una propuesta formal. ¿Una propuesta formal de cortejo o una propuesta formal de matrimonio?, preguntó Esperanza con una sonrisa. De matrimonio, dijo Rafael sin dudar, si me aceptas. Esperanza se acercó a él y por primera vez desde que había llegado a la hacienda no había ninguna consideración de diferencias sociales o complicaciones legales entre ellos. Te acepto, dijo simplemente, y la biblioteca se llenó de aplausos y lágrimas de alegría. Esperen, exclamó doña Isabela de repente. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Todos la miraron con curiosidad. Significa que vamos a tener la boda más espectacular que Guanajuato haya visto en décadas. La unión de las familias Mendoza y Vázquez de Coronado será el evento social del siglo. Su entusiasmo era contagioso, y pronto toda la familia estaba discutiendo planes para una celebración que honraría tanto la historia como el futuro de ambas familias. 6 meses después, la boda de Rafael Mendoza y María Esperanza Vázquez de Coronado se celebró en la Catedral de Guanajuato, con la presencia de prácticamente toda la alta sociedad de la región. Esperanza llevaba un vestido de seda blanca bordado con hilos de plata, y el collar que había revelado su identidad verdadera brillaba orgullosamente sobre su pecho. Pero para Esperanza, lo más importante no era la magnificencia de la ceremonia, sino el hecho de que finalmente tenía una familia completa. Don Carlos la había acompañado al altar en representación de su padre perdido, y doña Isabela había insistido en tratarla como la hija que nunca había tenido. Durante la recepción, celebrada en los jardines renovados de la antigua casa señorial Vázquez de Coronado, don Carlos alzó una copa para el brindis. Hoy no solo celebramos la unión de Rafael y Esperanza, declaró, sino también la reunión de 2 familias que fueron separadas por las tragedias del pasado y reunidas por el poder del honor y el amor. Pero más que eso, añadió Esperanza, tomando la palabra, celebramos la promesa de que usaremos nuestra prosperidad unida para construir el México próspero y libre que nuestros padres soñaron. Era una promesa que cumplirían durante los años siguientes. La empresa familiar combinada Mendoza Vázquez de Coronado se convirtió en una de las fuerzas más progresistas en la región, estableciendo escuelas, hospitales y programas de desarrollo económico que beneficiaron a miles de familias mexicanas. Epílogo 20 años después, cuando los hijos de Rafael y Esperanza jugaban en los mismos jardines donde su madre había sido rechazada como criada, la historia de la joven huérfana que había recuperado su herencia se había convertido en leyenda local. «Mamá», preguntó su hija mayor, Elena, de 15 años, ¿es verdad que la abuela Isabela no te quería cuando llegaste aquí? Esperanza, ahora de 39 años y reconocida como una de las mujeres más influyentes de México, sonrió a su hija. Tu abuela estaba protegiendo a su familia de lo que percibía como una amenaza, pero cuando entendió quién era yo realmente, se convirtió en mi defensora más fuerte. Y el collar realmente reveló quién eras.
El collar fue la clave, confirmó Esperanza, tocando el medallón familiar que ahora llevaba abiertamente como símbolo de su linaje. No, pero la verdad real fue revelada por la investigación cuidadosa, la honestidad de tu abuelo Carlos y la voluntad de toda la familia de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. ¿Crees que el destino te trajo aquí? Esperanza consideró la pregunta mientras observaba a su esposo Rafael trabajar en el jardín con sus hijos menores. Creo que la combinación de coraje, honor y amor puede superar casi cualquier obstáculo. Fui rechazada como criada, pero encontré mi lugar como hija, esposa y madre en la misma familia que inicialmente me rechazó. ¿Y el collar? El collar simplemente me recordó que todos llevamos la historia de nuestras familias con nosotros, incluso cuando no sabemos cuál es esa historia. A veces toma tiempo e investigación descubrir quiénes somos realmente, pero la verdad siempre encuentra una manera de revelarse. Esa noche, mientras Esperanza y Rafael se sentaban en la terraza de su casa, observando las luces de Guanajuato brillar en la distancia, reflexionaron sobre el extraordinario viaje que los había llevado desde la biblioteca, donde se conocieron, hasta la vida que habían construido juntos. ¿Alguna vez te arrepientes de haber insistido en investigar mi pasado?, preguntó Esperanza. Nunca, respondió Rafael. Incluso si hubiera resultado en perderte, habrías merecido conocer tu verdadera identidad. ¿Y si hubiera decidido no compartir la herencia con tu familia? Entonces, habrías sabido que no eras la mujer extraordinaria de la que me enamoré. Esperanza se acurrucó contra él, sintiendo la solidez de su amor y la seguridad de la familia que habían creado juntos. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta historia?, dijo. ¿Qué? Que vine aquí buscando trabajo como criada y encontré mi hogar como heredera. Pero lo más valioso que encontré no fue la riqueza o el título, sino la familia que me aceptó tanto cuando pensaron que era una huérfana como cuando descubrieron que era una noble. El collar que había revelado su identidad brillaba suavemente bajo la luz de las estrellas, un recordatorio perpetuo de que a veces los secretos del pasado deben ser revelados para que el futuro pueda florecer completamente. Su historia se convirtió en una de las favoritas en la región, contada a generaciones de jóvenes como prueba de que la verdadera nobleza no viene de los títulos o la riqueza, sino del carácter, la integridad y la disposición de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Y en las noches tranquilas de Guanajuato, cuando el viento susurraba entre los árboles centenarios, parecía llevar consigo el mensaje eterno de que la verdad siempre encuentra una manera de revelarse y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo que el destino ponga en su camino. Fin.